Entonces vamos a comenzar. Para formular su pregunta tiene la palabra el diputado Julio Borges. Gracias, presidente. Señor vicepresidente, es del interés de todos los venezolanos que la crisis que estamos sufriendo termine y que todo salga bien por la bondad del país. Por favor, silencio a todos, por favor. La pregunta, por favor, vamos a respetarnos, vamos a escuchar. La pregunta que le quiero hacer, señor vicepresidente, es la siguiente. Por favor, vamos a hacer silencio todos. Vamos a escucharnos. Héctor, no. Por favor, la pregunta que voy a formular es la siguiente. ¿Puedo hacerla? Me la sé de memoria. Ok. Señor vicepresidente, de todos los decretos que usted enumeró y que usted ha dicho que han sido hechos con ocasión del decreto de emergencia, en realidad, desde el punto de vista legal y fáctico, solamente uno de ellos fue hecho con ocasión del decreto de emergencia y se refiere al tema tributario y la unidad tributaria, que debo decir como hecho que fue una propuesta que había hecho la Asamblea Nacional en cabeza del presidente de la Comisión de Finanzas y que incluso demandó en el Tribunal Supremo de Justicia y finalmente el gobierno siguió la recomendación que hizo la Asamblea Nacional. Pero el resto de decretos que usted leyó, salvo ese, que incluso nosotros habíamos recomendado, fueron medidas que se tomaron sin necesidad del decreto. La devaluación, el aumento de la gasolina, etcétera. Mi pregunta es muy simple. Luego de 18 meses de habilitante, 60 días de decreto, un solo decreto con respecto a la emergencia y muchos decretos que se hicieron sin necesidad del decreto de emergencia, ¿para qué prorrogarlo por 60 días más? Consigne la pregunta por escrito, ciudadano diputado. Tiene la palabra el diputado Alfonso Marquina. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Habiendo devaluado el bolívar y aumentado la gasolina, que por cierto, medidas que no acabaron con los desequilibrios económicos, sino que los profundizaron, generando un diferencial de más del 2000% entre un tipo de cambio y otro. ¿Qué otras medidas de tipo fiscal va a asumir el gobierno nacional para acabar con el terrible e inmenso déficit fiscal que tiene el presupuesto público? Muchas gracias, ciudadano diputado. Sírvase consignar su pregunta por escrito. Tiene la palabra el diputado Juan Andrés Mejía. Buenas tardes, señor vicepresidente. Para poder afrontar esto que usted ha denominado anormalidad económica, los venezolanos y esta Asamblea necesita conocer oportunamente el estado de los indicadores económicos de la nación. En ese sentido, quisiéramos saber por qué no conocemos a estas alturas las cifras de inflación de enero, febrero de este año, las que se conocen del 2015, no sabemos cuáles son por estrato y a quién golpean con más fuerza. ¿Por qué el Ministerio de Finanzas tiene ya casi 5 años sin publicar cifras fiscales? ¿Y por qué tenemos un poco más de 600 días sin conocer las cifras de escasez? Muchísimas gracias. Gracias, ciudadano diputado. Consigne su pregunta por escrito. Ciudadano diputado Carlos Andrés Michelangeli. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, todos entendemos la crisis que viven los venezolanos y la vivimos todos los días. Pero con este decreto, ¿qué medida piensa adoptar el gobierno
para bajar la inflación, que por cierto es la más alta del mundo, ya que el control de precios fracasó. ¿Usted cree que con este decreto el gobierno podrá mejorar el poder adquisitivo de todos los venezolanos? Que no sea con el aumento que no va con la inflación real que vivimos todos los venezolanos. Gracias, ciudadano diputado. Consigno su pregunta por secretaría. Ciudadano diputado Rafael Guzmán. Muchas gracias, presidente. Vicepresidente, varios de sus ministros han declarado que es necesario ir a la unificación cambiaria y desmontar el control de cambio, pero otros han declarado que el control de cambio es un control político. ¿Piensa el Ejecutivo, con este decreto de emergencia económica, desmontar el control de cambio y dar transparencia al sistema cambiario venezolano? Muchas gracias, diputado Rafael Guzmán. Consigne su pregunta por secretaría. Tiene la palabra el diputado Carlos Valero. Aló. Muchas gracias, señor presidente. Ciudadano vicepresidente, ¿piensa el gobierno usar el decreto para hacer una moratoria de la deuda o reestructurar la deuda para seguir pagándole a tenedores de bono, sacrificando la deuda comercial que incluye medicinas, alimentos y servicios básicos, entre otros? Muchas gracias. Gracias, diputado Carlos Valero. Por favor, consigne su pregunta por secretaría. Tiene la palabra el diputado Andrés Eloy Camejo. Gracias, presidente. Colega diputado. Señor vicepresidente, en vista de la caída del Producto Interno Bruto, que se ve que es bastante grande, ¿piensan ustedes tapar el hueco fiscal con más devaluaciones de manera de reducirlo? Gracias, ciudadano diputado. Por favor, consigne su pregunta por secretaría. Tiene la palabra el diputado Luis Carlos Padilla. Gracias, presidente, colegas parlamentarios. Ciudadano vicepresidente de la República, ¿por qué vende PDVSA el 35% de sus acciones a Petromonagas, a la empresa Rosneft, siendo este un contrato de interés nacional y no solicitaron la aprobación de la Asamblea Nacional? Muchas gracias. Gracias, ciudadano diputado Luis Carlos Padilla. Consigne su pregunta por secretaría. Tiene la palabra el diputado Julio César Reyes. Gracias. Un saludo, vicepresidente ejecutivo y ciudadano ministro que lo acompañen. Se ha hablado mucho de la reserva de oro monetario. Mi pregunta en concreto, ciudadano vicepresidente, es ¿cuál es el estatus de las reservas del oro monetario? ¿Qué se está haciendo con las referidas reservas? Y, por supuesto, ¿cuánto podría estar comprometido a la fecha? Es todo. Muchas gracias. Gracias, ciudadano diputado. Consigne por secretaría su pregunta. Tiene la palabra el diputado Elías Mata. Buenos días, ciudadano vicepresidente, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados. ¿Cuál es el presupuesto de divisa que estima el gobierno para el año 2016? ¿Cuántos dólares piensan entregar el gobierno a través del sistema DIPOR? ¿Cuánto por el sistema DICON? Explique los criterios de asignación de divisas. ¿A qué empresas se entregaron divisas en los últimos 60 días? Sabiendo que hay limitación de divisas en el país, ¿por qué el gobierno no abre un mercado libre entre venezolanos privados para la compra y venta de dólares supervisado por el Banco Central de Venezuela? Porque van a haber muchos sectores que no van a tener acceso a dólares.
Gracias, ciudadano diputado. Consigne, por favor, su pregunta por secretaría.